Yes, ready. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. por San Pío X. Ruega por nosotros. Santo Tomás Aquino, ruega por nosotros. Buenas tardes. Les agradezco que perseveren, pese a lo de ayer, que estén acá de nuevo. Ya eso me llena de orgullo. Hoy tenemos que hacer un esfuerzo para entender un modo de pensamiento distinto. ¿Distinto a qué? Distinto al sentido común. Distinto a lo que yo diría el pensamiento normal. Es distinto. Ahora, esa cosa que es distinta es todo el pensamiento moderno. Y no solo el pensamiento moderno, sino el pensamiento contemporáneo. Yo voy a tratar de explicar esta perspectiva desde un punto de vista lo más razonable posible. A ver si me explico. No es que yo crea que es razonable, sino que voy a tratar de explicarlo de la manera más convincente a favor, para ser lo más objetivo posible. En todo caso, ser muy crítica, por supuesto. Pero les voy a poner un ejemplo. Es el ejemplo típico, ¿no? El modo rebuscado de pensar del pensamiento moderno. Yo veo al Padre. Fíjense, yo veo al Padre. Está claro para todos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo un acto de conocimiento, un acto de visión, y que Él es el objeto de mi visión. ¿Entienden? Eso está claro. Ahora bien, viene el que cubra. Dice, a ver, un momentito. Usted lo mira, pero con la vista usted va generando una imagen. Claro. Y entonces, en realidad, fíjense, en realidad lo que usted ve es la imagen del Padre. ¿Me entienden? Entonces, le digo, no, yo veo al Padre. Entonces, él me contesta, no. A ver, ¿qué tiene usted dentro de su cabeza? ¿Al Padre o a la imagen del Padre? Pero bueno, al Padre lo veré grandecito para tenerlo en la cabeza. Sí, pero mi cabeza no es tan grande como para tenerlo. Y entonces, así se plantea la vida. ¿Se entendió? Eso es una estupidez. ¿Comprende? Bueno, así como yo digo de una manera elemental esto de la imagen, yo puedo no hacer cuestión, no discutir con la imagen y pasar a otro tipo de conocimiento, a la idea. Yo tengo la idea de hombre. ¿Qué es lo que conozco a través de la idea de hombre? Yo digo, el hombre. El moderno me dice, no. Usted conoce la idea de hombre. ¿Verdad? Pero yo le digo, oíme, no me vengas con eso porque si vos me decís idea de hombre, es evidente que esa idea es
que hay algo. Por lo tanto, a través de la idea yo conozco al hombre. Pero dicen, no. En realidad, vos conocés la idea de hombre, porque que haya o no haya un hombre es independiente de tu conocimiento. Digo, no es independiente de mi conocimiento, porque si no hay hombre, mi conocimiento es falso. Dice, sí, pero vos no podés determinar que tu conocimiento es falso. ¿Por qué? Porque no tenés manera de verificar que tu idea de hombre se corresponde con hombre. ¿Por qué? Porque siempre vas a conocer al hombre a través de la idea. Digo, no, estás equivocado. Yo puedo darme cuenta que mi idea se refiere a otra cosa. Y él me va a decir, no, porque esa referencia a la que vos te referís está en tu cabeza. Y siempre vos conocés tu propia referencia. Y llego acá y tengo que sacar el pañuelo. Y no sé cuánto. Estamos bien todo el día. Disculpe el tiempo usted. Yo he planteado esto de una manera, quizás parece risueña, pero básicamente es así. Básicamente es así. O yo, fíjese cuál es la disyuntiva. O yo digo, conozco cosas reales, veo a estas señoras y digo, qué buenas mozas son, cómo me agrada verlas. Eso es real. O yo digo, tengo la imagen de estas señoras. Yo lo que conozco es la imagen de esta señora. Y es imposible la verificación. ¿Por qué? Porque para verificar yo tendría que salir de mi propia conciencia. Usted me dirá, bueno, pero yo digo, veo esta silla porque la toco. Sí, está lo mismo. Cuando vos tocas la silla, vos en realidad lo que tenés es la imagen táctil. ¿O no? No, yo digo, hago más que la imagen táctil. Ese es el planteo de la discusión. Con franqueza, ¿se entendió cuál es el planteo? Estamos o en una posición realista que tiene un fundamento y yo no podría explicar ese fundamento si tuviera una pizarra, pero no tengo una pizarra. Es una broma. Hágase la idea. Haga la idea de pizarra. O bien, si no soy realista, ¿qué soy? Soy idealista. ¿Y qué es ser idealista? Creer en las ideas. Claro, yo creo en las ideas y no soy idealista. Platón es el gran teórico de la idea y no era idealista, sino realista. ¿Qué es un idealista? Más allá de la palabra, soy yo. Son los bronquios. ¿Qué es el idealismo? El idealismo consiste en afirmar que lo único que conocemos es el objeto de nuestro conocimiento.
y que es de lo único que podemos certificar que hay. Es decir, que es el pensamiento el que constituye el objeto. Y como ese objeto es lo único que podemos nosotros afirmar, lo único de lo que podemos tener certeza, la ecuación es así: el pensamiento constituye el ser. O si la pongo inversa, el ser, la realidad, está determinada por el pensamiento. Y si ustedes me dicen no, porque el pensamiento tiene un objeto real afuera, yo digo, eso es inverificable. Dice el idealista. Porque eso que vos me estás diciendo está constituido por tu propio pensamiento. Sí, pero yo lo toco. Sí, lo mismo. Es una sensación táctil. ¿Sí? ¿Dónde está? Yo lo toco, sí, pero ¿cómo decimos que lo tocas? Acá está el sistema nervioso. ¿Verdad? No, pero yo, no. Es nervioso. Entonces, para el realismo, el ser, la realidad de las cosas, es la que constituye el pensamiento. El pensamiento se mide por la realidad. Si yo digo que este amigo mío está parado, ustedes dirán, no, se equivocó. ¿Por qué? Porque está sentado. Entonces, mi juicio, mi pensamiento, es verdadero o es falso en la medida que se ajuste o no se ajuste a la realidad. ¿Se entiende? Entonces, es la realidad de las cosas la que mide la verdad de mi pensamiento. Por esa razón, digo, el ser, la realidad, es la que determina el pensamiento. Lo pongo en voz pasiva. El pensamiento está determinado por la realidad. Y eso es el sentido común. Eso es el sentido común con el que vivimos todos, incluso los idealistas. Porque los idealistas en su vida cotidiana usan el mismo sentido común que nosotros. Y entonces el idealista que está dando una conferencia no va a decir a él, siéntese que porque usted está parado. Porque el idealista sabe que él le va a decir que me he botado mamado. No me ve que yo estoy sentado. Él lo sabe, él sabe que está sentado también. O sea, no está ahí el problema. El problema está en la justificación intelectual, en términos de verdad y falsedad, en términos de verificación, si ustedes quieren, en términos de certidumbre científica. ¿Ahora se entendió? ¿Entienden cómo se plantea la discusión? ¿Qué diferencia hay entre el idealismo y el relativismo? El relativismo puede ser idealista o no. El idealista puede ser relativista o no. Son cosas distintas. Por ejemplo, Hegel parece relativista, pero no es relativista. Hume no es relativista. Si lo hacen de percepción, es todo relativo. No. Todo relativo a su percepción, dice usted, sí, pero para usted no. Usted percibe esto. No, el relativismo consiste en hacer
un juicio universal. Nadie es relativista en singular. Hacer un juicio universal. Y ese juicio universal es un juicio absolutamente contradictorio, porque si yo soy relativista tengo que decir todo conocimiento relativo. Entonces él me pregunta, ¿el tuyo también? Si yo digo que el mío también, entonces cae la afirmación todo conocimiento relativo. ¿Me explico? Si yo digo todo conocimiento relativo, me estoy autocontradiciendo. Porque esto que yo estoy diciendo no es relativo. Entonces, el relativismo absoluto no puede sostenerse y sí hay ciertas relatividades en el conocimiento. Entonces, no todo conocimiento es absoluto, yo lo acepto. No todo conocimiento es relativo, lo sé. Entonces, la cuestión está en saber el alcance de. Entonces, tenemos un relativismo historicista. Todo es históricamente relativo. Bueno, vamos a ver. O todo es psicológicamente relativo, como podría decir un freudiano. Vamos parcializando la discusión. Pero el relativismo, en su formulación absoluta, es autocontradictorio. ¿Me parece? Bien. Hasta acá. ¿Se entendió lo que yo dije? Es así. Si ustedes quieren, yo ahora entro un poco más adentro, ya hablamos de la experiencia. Llevamos esto a la experiencia. ¿Por qué hay que llevarlo a la experiencia? Ahí se juega todo, si es relativista, si no es relativista. ¿Por qué? Porque la experiencia es el primer contacto del hombre con el mundo. No el primer contacto absoluto, sino el primer contacto en relación a un tema, a un objeto, ¿verdad? Es el encuentro inmediato y directo del hombre con el mundo a través del conocimiento. Esta idea de encuentro con el mundo quiere decir encuentro con el ser de las cosas. O, usted me puede corregir, no señor, no es el ser de las cosas, usted no puede decir que es el ser de las cosas, es el aparecer de las cosas. Bueno, es el primer encuentro con el mundo en su aparecer. ¿Y cómo se llama lo que se aparece? Lo que se aparece, la palabra griega, se llama fenómeno. Fenómeno es lo que se aparece, lo que viene del verbo faino, es un voz media, etc. Participio de voz media. Fenómeno es lo que se aparece. Muy bien. Entonces, la experiencia es el primer contacto, el encuentro del hombre con la realidad que se aparece como fenómeno. Claro. Bien. El asunto es ver qué valor de realidad y qué valor intelectual y qué valor de verdad tiene este fenómeno, esto que se aparece en este encuentro del hombre con el mundo. Ese es el tema. ¿Lo compliqué o se sigue entendiendo? Bien. Entonces, todos los demás conocimientos y cuando digo todos, no estoy diciendo mucho, la mayoría, no. Cuando digo todos, absolutamente todos, tienen su origen el conocimiento humano, ¿no? En la experiencia. Porque los conocimientos angélicos
Bien. Todo conocimiento tiene su origen en la experiencia. Esto está claro. Y ustedes me dirán, ¿y la fe? También. También. Porque en la fe hay algo más de lo que yo conozco naturalmente, que se me revela, pero se me revela ¿cómo? Con un soplo misterioso que no, con palabras. Alguien me dice algo. Moisés me dice tal cosa, nuestro Señor Jesucristo me dice tal cosa, San Pablo me dice tal cosa. Bueno, qué lógico. Palabras de experiencia social. Y no puedo creer nada si esas cosas que yo digo que creo no tienen un contenido de experiencia. Yo no puedo, suponer, digo, pecado original, revelación divina. Pero para que yo entienda pecado original, revelación divina, estoy presuponiendo experiencia de qué? De hombre, de conducta, de portarse mal, de que hay una ley, que yo la violé, bla, 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 un montón de cosas. Que conozco, no por la revelación, sino que las conozco por experiencia. Entonces la revelación me agrega unas cosas que yo no podía alcanzar. ¿Comprende? Entonces, no hay nada en el conocimiento humano que no tenga su origen en la experiencia. Esto es así. Entonces, y no vamos a discutir esto. Por lo menos no vamos a discutirlo con el pensamiento moderno y tampoco con el pensamiento contemporáneo más o menos serio, que es muy serio nunca es. Porque están todos de acuerdo. El asunto no está en esto, en que si hay o no una experiencia al comienzo. El asunto está en qué cosa es la experiencia y qué valor de verdad y de realidad tiene la experiencia. Ese es el asunto. Y ahí está el tema del pensamiento moderno y ahí está el tema del modernismo en el pensamiento teológico. ¿Ahí? ¿Qué valor tiene esto? ¿Qué valor de realidad? ¿Y qué valor de verdad? ¿Qué valor de conocimiento tiene esto? Ojo, acá se abren las aguas, porque todo conocimiento tiene su origen en la experiencia, todo conocimiento. Usted dice, las ideas innatas también, porque un niño, supongamos que creemos en eso de las ideas innatas. Probamos, pero supongamos que creamos eso. Un niño supuestamente viene con las ideas innatas. Sí, el niño no conoce un pito. Para que el niño conozca tiene que ver, tocar, oír. Y al ver y tocar y oír se le van a ir apareciendo las ideas. Es decir, rememorará las ideas. Señor, el chico está aprendiendo por experiencia. Por experiencia, rememora las ideas. Entonces, lo mismo, si yo estoy hablando de Descartes, o sea, Descartes, racionalista, que cree las ideas innatas, qué sé yo, puede admitir un conocimiento que no se origine en la experiencia. Pero tampoco. Entonces, Kant tampoco, Hegel tampoco, Hume menos. Entonces, el problema no es ese. El problema es saber qué es la experiencia, qué valor de realidad tiene, qué valor de verdad tiene, qué valor intelectual y qué valor potencialmente científico tiene. Ahí está la cuestión. Y eso es lo que tenemos que afrontar, empezar a afrontar.
Vamos a ver dos grandes posiciones. Yo les dije, hay 4 grandes teorías de la experiencia. La realista, Platón, Aristóteles, San Agustín, San Tomás, la segunda escolástica, el español, sentido común. La moderna, que tiene 3 grandes líneas principales. Todas las demás se terminan concluyendo. Empirismo, cuya figura central es un inglés, David Hume. Empirismo. Criticismo, cuya figura central es Manuel Kant. E idealismo fuerte, cuya figura central es Hegel. Guillermo Federico Hegel. Esas son las 3 grandes corrientes de las grandes teorías de la experiencia. El modernismo se basa en cuál? En las 3. En cualquiera de las 3. Yo estaría tentado a recoger la sugerencia del señor, ¿cómo se llama usted? José. De decir que asumen estas posiciones desde una perspectiva más bien relativista. Pero desgraciadamente, el modernismo, si bien parece relativista cuando se presenta como historicista y cosas así, el relativista no tiene nada porque son más dogmáticos que nosotros. La afirmación, usted conoce que su contenido de conciencia, esa es una afirmación que no tiene ningún margen para el relativismo. Piensa, ¿qué es lo que usted conoce? Sus contenidos de conciencia. ¿Qué relativismo hay? Para mí, ninguno. ¿Se dan cuenta? Es decir, y esto tenganlo en cuenta, señores, porque esto no es retórica. Ya pongo esto retórica, esta cosa, pero mi argumentación no es retórica. O sea, no es que yo quiera convencerlos. Es así. El modernismo es espantosamente dogmático. Y no dicen esto, si usted no me cree, eso es estúpido, porque son educados, pero en el fondo están diciendo, ustedes, si siguen pensando esas cosas, son unos batudos. Es así. Ustedes lo habrán visto. Fíjense ustedes, traten de objetar algo al ecumenismo. Más relativista que el ecumenismo, pero el ecumenista no le admite ningún relativismo. Porque el ecumenismo, por ejemplo, no es que sea relativa la verdad. No. El ecumenismo lo que está afirmando es la verdad y la salvación indiferenciada, cualquiera que sea su creencia religiosa. Es decir, no le está diciendo que las creencias religiosas son relativas. Le está diciendo que basta con que usted tenga una creencia religiosa, qué sé yo. Eso es verdadero, eso es válido y con eso usted se salva. De relativista nada, es una cosa tremendamente dogmática. Y cuando uno le sale a decir, oiga, vea, está el tema de la verdad,
muestra los dientes. Entonces sí me va a decir, ¿pero qué es la verdad para usted? Entonces me va a decir, a mí, que soy yo, soy el relativista. Es así. Tanto es así que, para ser honestos, ellos son, para ser coherentes, ahora dicen, no vayan a misionar en el sentido de ir a convertir al catolicismo. No hagan eso. ¿Y para qué voy a misionar? Para hacer promoción social. El misionero tiene que incorporar a la civilización, no a la mía, porque hay que incorporarla a la de él, porque no tengo derecho a imponerle mi civilización. Pero, señor, ellos se están comiendo entre sí. Bueno, tienen que respetar que se coman entre sí. Bueno, estoy embromando, pero desgraciadamente no es tanta la broma, porque hay documentos. Hay documentos, y no voy a decir de qué clase de documentos, porque no los quiero meterme en todos, donde prácticamente prohíben intentar convertir a los creyentes de otras religiones. Prácticamente se prohíbe. Entonces, cuando usted quiere entender esto, hay que entenderlo en el sentido del dogmatismo que yo acabo de señalar. ¿Se me entendió? Es así. Y es lógico. Si yo digo, si él cree en la Pachamama, y creyendo en la Pachamama, él se salva, entonces su pensamiento religioso es verdadero. ¿Y por qué lo voy a molestar yo? Para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que sea, no es una cuestión relativa, no. Estoy afirmando que él se salva con la Pachamama. Yo digo, hombre, no la Pachamama que va al infierno, porque eso es una superstición espantosa. Eso es una blasfemia, eso es demoníaco. No. ¿Por qué? Porque es, y ahora vamos al tema de la experiencia, porque es su experiencia interna, religiosa, que además, ya vamos a ver, tiene que ser afectiva, la que constituye la presencia de Dios en él. Es decir, fidelismo no es que yo conozco a un Dios que es real, sino que Dios es real en y por mi conciencia. Golpear así con el micrófono. Dios es real en y por mi conciencia afectiva. ¿Entienden? Entonces, si es la Pachamama o cualquier otra cosa, es lo mismo. Porque soy yo el que lo está poniendo como objeto de mi adoración religiosa y de mi devoción y bla, 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 bla. ¿Entiendes? Y a esto lo llamamos fe. Y entonces, si hablamos, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que decir, lo que importa es el Cristo de la fe. Independientemente del Cristo histórico, que eso no me interesa y hay que ver si hay y probablemente no tiene sentido. No menciona el ejemplo del Papa. Conmigo,
¿Se entiende lo que digo? También filosóficamente hay muchas verdades. Hay muchas verdades, si usted quiere, o no. O hay una sola verdad, que es la verdad que pone su conciencia, que constituye su conciencia. Exactamente. O sea, el idealismo básicamente no puede descubrir la esencia de las cosas, sino un reflejo que yo construyo en mi cabeza y esa es la verdad. No sé. No. Vos has usado tu sentido común para tratar de describir una cosa que no tiene sentido común. Y entonces hablas de un reflejo de las cosas. Pero no es así. El idealismo dice que el pensamiento constituye las cosas. Que compra todo. Eso depende de qué idealismo sea. Aunque todos podemos que esto es una sigla. Acá, Eso es otra historia. El asunto está en que el pensamiento constituye el objeto, constituye el ser. Lo que pasa es que puede haber un idealismo individualista, o puede haber un idealismo colectivo, como dije. Entonces hay distintos idealismos. Entonces tú tienes, por ejemplo, un idealismo que dice que el objeto de la fe, ese que estábamos hablando, constituido, está constituido por una experiencia común a una comunidad. ¿Entendés? Entonces, lo que se sustancializa es la conciencia común de esa comunidad. Es un ejemplo. Puede haber otros. El Estado está constituido por una conciencia común. ¿Entendés? O sea, no es válido poner muchos ejemplos, porque los ejemplos son de casos distintos y los idealismos son distintos. Pero digamos que hay dos idealismos, hay tres idealismos. Hume, Kant y Hegel, que son los que voy a explicar. Más o menos ahora sí se me entiende. ¿Por qué no? Tened en cuenta esto. Vos, gracias a Dios, pensar los yo. Ellos están pensando a contramano del sentido común. Pero saben que están pensando a contramano del sentido común. Entonces tienen que usar un modo de pensar que se ajuste a ese contramano. Ese modo de pensar es la dialéctica nueva. Yo soy dialéctico, de la dialéctica de Aristóteles. Estos piensan con una dialéctica nueva, que es la dialéctica moderna, que más perfecta es la de Hegel. ¿Van entendiendo? Y esto se proyecta a la religión, claro, pero también se proyecta a la ciencia, se proyecta a la política, se proyecta a las ideologías. ¿Comprenden? Este es el asunto. Y siempre, este pensamiento moderno, siempre, no a veces, siempre, tiende a ser totalitario. Siempre. Eso es una característica. Y no puede ser de otra manera. Porque si el ser está encerrado en la conciencia,
no puedo yo admitir algo fuera del ser de mi conciencia. ¿Comprenden? Ustedes tienen experiencia del totalitarismo. Por ejemplo, no pueden usar en Facebook la palabra homosexual porque eso ofende, no sé qué historia, y se lo tachan. No pueden, qué sé yo, poner en duda la ideología de género porque no sé qué historia. No pueden usar la palabra abortar porque eso es, bueno, claro, estamos hablando de cosas elementales. Ah, no la usan. Eso es totalitarismo. Ahora, ¿de dónde surge? ¿Con qué matriz de pensamiento se hace esto? La de pensamiento moderno. Por ejemplo, el capitalismo. El capitalismo salvaje, como lo llamaba Juan Pablo II. Capitalismo salvaje. ¿Qué concepción tiene? La empirista de Dios. En su versión más radical, por ejemplo, Hayek, de la escuela austríaca. Porque todo el sistema capitalista de conflicto de intereses y todo lo demás está pensado en esa matriz y con esa matriz. ¿Comprenden? En cambio, el sistema del despotismo ilustrado, es decir, ese despotismo con formas aparentes, liberal pero despótico, eso tiene una matriz que es la kantiana. Y el totalitarismo a todo trapo, con Clarín, es versión de derecha, puede ser algún nacionalsocialismo, alguna cosa así. Versión de izquierda, marxismo. Hegel. Los dos, Hegel. Y acá, yo recomiendo, por eso no pongo ejemplos, no me gusta poner ejemplos políticos porque a veces el ejemplo político es inadecuado, porque puede haber un gobierno, una política que acierta en ciertos aspectos de la política como gobierno, aunque su ideología sea perversa. Entonces entramos en una discusión. ¿Comprenden? Yo no voy a poner ejemplos para no escandalizarlos, pero puede haber un gobierno de mala ideología, pero que sea un gobierno razonablemente bueno en el logro de sus objetivos. No es imposible. Y no pongas ejemplos. No. A ver. En materia de experiencia en el idealismo, ¿cómo funciona la norma a priori, ese priorismo, esa idea de mi parte, la categoría particular del Kant? Ahora esa es otra historia, esa espera que hablemos de Kant. Bueno, hecha esta introducción, sí. Si fuera plantea contra el sentido común, me da la verdad. No le interesa la verdad o reduce la verdad a una posición de conciencia. La verdad es no la búsqueda, la verdad es el término de la búsqueda. La verdad es el objeto, la verdad es el fin. Usted se pregunta, ¿ellos tienen ese fin? Y habría que ver en cada una de estas
¿qué entienden por verdad? Para Hegel, sí, él entiende por verdad tal cosa. Para Kant, y para Hume, definitivamente, la única verdad es la verdad de conciencia. Es posiciones distintas. Bueno, vamos a ir a Hume. Hume es empirista. ¿Qué quiere decir ser empirista? Quiere decir que para Hume, para el empirista, solo es válido el conocimiento empírico. ¿Se entiende la afirmación? Por ejemplo, yo dije, todo conocimiento, digo yo, con Aristóteles, con Santo Tomás, con Platón, todo conocimiento tiene su origen en la experiencia. Pero no todo conocimiento es empírico. Ustedes tienen unas fórmulas matemáticas complejísimas que no pueden decir que sean empíricas, ¿verdad? Pero tienen un apoyo originario. Para un empirista, solo el conocimiento empírico es conocimiento válido. Primera afirmación. Segunda afirmación del empirista. La única experiencia que existe es la experiencia sensible. Si yo pregunto, ¿esta afirmación es verdadera? Yo diría sí. Hay que verlo para entender. Pero Hume avanza. La única experiencia que hay es la experiencia sensible y agrega solo sensible. Es decir, que en la experiencia solo operan los sentidos. ¿Se entiende? Usted me dirá, pero oiga, ¿y qué hace con la inteligencia? Yo me contestaría, ¿de qué hablas? Bueno, la inteligencia no es otra cosa que los sentidos debilitados. Fíjense, dice así. ¿Qué es lo que yo conozco? Volvemos al punto inicial de hoy. Yo conozco modificaciones de mi conciencia sensible. Es decir, él lo llama a eso impresiones sensibles. Impresiones sensibles que pueden ser táctiles, visuales, afectivas. Y las fuertes, impresiones fuertes, son las presenciales, se llaman fenómenos. Pero después se van debilitando. Y esas impresiones debilitadas, que van perdiendo contornos, se llaman ideas. Las ideas son impresiones sensibles, debilitadas por el paso del tiempo, que van perdiendo contorno, y a eso yo lo llamo abstracto. De abstracto nada, lo que es simplemente indeterminado, nada más. Por lo cual, atención, abstracto es lo mismo que indeterminado. Ojo. Entonces, perdón, en esa idea, ¿reconoces algo externo a su propia conciencia? ¿por qué no me enterás? ¿Se dan cuenta? Hasta ahora lo que dije. Bien. Esta experiencia es sensible, puramente sensible, pero además
esta experiencia tiene por objeto solo fenómenos. Es una experiencia fenoménica. ¿Está? Ahora, ¿qué significa fenómeno para Hume? Para Hume, fenómeno es la presencia de algo en la conciencia. Y más precisamente, la presencia de algo en la conciencia como modificación de la conciencia. ¿Qué es el objeto de la experiencia? El fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Una modificación de la conciencia, modificación de la que la conciencia toma conocimiento, que se hace presente a la propia conciencia. ¿Y esta modificación de dónde surge? Hasta donde yo sé, para decir yo, una modificación de las terminales nerviosas. O sea, se trata de una concepción sensualista, pero además crudamente materialista, ¿no es cierto? Pero además crudamente irrealista. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué conozco? A Mercedes, no. Conozco un fenómeno al que yo le atribuyo un nombre. ¿Entiendes? Y lo que es peor, ya entrando ya en la descripción de su teoría, es que él no cree que yo ni siquiera tengo un fenómeno unitario en Mercedes. Eso es lo peor, porque él es una especie de atomista. Cada fenómeno es una unidad. Y él no cree que haya sustancias ni personas él no cree que haya personas, que haya sustancias en la realidad. ¿Qué? Él cree que puede ser que haya algo externo que sí, pero eso es una creencia, ¿verdad? Una creencia de la cual yo no puedo dar certificación. Es decir, yo no puedo tener certeza de que ella existe. Puedo decir, vivo como si existiera, creo, feliz, ¿no? Pero nada más, o sea, de ahí a una certeza hay una distancia infinita. Entonces, el objeto de la experiencia corresponde a algo real. La pregunta no tiene sentido para Hume. Salvo que me diga, bueno, para mí lo único real es lo que está en la conciencia. ¿Y eso cómo se llama? Idealismo. Un idealismo de trocha angosta, un idealismo materialista, sensualista, todo lo que quieran, pónganle todos los calificativos negativos, pero es idealismo. ¿Por qué? Porque es la conciencia la que ha puesto el ser, que es el fenómeno, el único ser que hay. ¿Se entendió esto? Ahora bien, ¿y qué pasa con el juicio de lo bueno y de lo malo? No existen, como ustedes imaginarán, cosas que sean representaciones de lo bueno y de lo malo. No tiene sentido. Lo que hay son impresiones afectivas que básicamente se distribuyen en dos: el gusto y el no gusto, el disgusto.
¿Gusto qué quiere decir? Gusto sensible. Entonces, ese es el criterio de lo bueno y de lo malo. Bueno es lo que me gusta, malo es lo que me gusta. Y después, ¿cómo construye ya? Yo estoy hablando de una obra que se llama ¿cómo se llama? Sobre la naturaleza humana. No estoy hablando del ensayo sobre el entendimiento humano, estoy hablando de la teoría de la naturaleza humana. ¿Cómo se llama esa obra? Yo la dije. Hay una obra, yo la cité ayer, el Tratado de la Naturaleza Humana. Es una obra más grande, mucho más importante. También ayuda a entender esto, investigación sobre el entendimiento humano, sobre el conocimiento humano, o ensayo, todos son nombres. Bien, pero ahora pregunto, ¿y cómo construyo yo, por ejemplo, un derecho, una ética, una política con esto? Entonces, eso la respuesta lo voy a encontrar en este ensayo o investigación acerca de la moral. Y que va a decir que, en definitiva, en el orden social, lo que hay es un interés general. ¿Qué es el interés general? Lo que resulta más gustoso para más gente. Para más gente, ¿cómo me aparece la experiencia desde ya? Siempre estamos hablando del fenomenismo, ¿no? Entonces, ¿y qué es la justicia? La justicia es aquello que es un medio apto para el mayor gusto de la mayor cantidad de gente. ¿Ven? Es una buena base para la concepción. No digo. Yo jamás he tenido muchos pecados en mi vida, pero jamás he sido democrático. Es una herejía. No es broma. ¿Usted cree que es una broma? No voy a decir una broma de su vida. Pero la democracia consiste en afirmar que la potestad política viene del pueblo. Eso es una herejía. La potestad política viene de Dios. O viene de Dios o viene del pueblo. De los dos, ¿lo veis? Y si viene de Dios, es ilegítimo dictar una ley de divorcio, de aborto, lo que sea. ¿Qué me decís? Tal vez antes de la pregunta, pero ¿cómo distingo específicamente entre el hombre y cualquier otro hombre? ¿Quién? ¿Cómo justificar, digamos, ya la diferencia específica? Pero no, ¿cómo de diferencia específica? Él no habla de diferencia específica, él habla simplemente de fenómenos. Y entonces hay ciertos fenómenos que se atribuyen al hombre y ciertos fenómenos que no se atribuyen al hombre y ciertos fenómenos que no se atribuyen al perro. Así de sencillo. Y el asunto está en que ni siquiera puedo afirmar que hay hombres. Yo lo que puedo es afirmar conexiones de fenómenos que por la costumbre los atribuyo a un único sujeto, pero no puedo tener ni siquiera la certeza metafísica, ontológica, no tiene sentido todo eso, de que hay un hombre. Entonces, los fenómenos se asocian mediante mecanismos psicológicos, que son los mecanismos psicológicos de asociación típicos, de semejanza y proximidad. Son los fenómenos de asociación.
O sea, el de Hume, además, es una psicología atomista que reduce todos los fenómenos psicológicos a estos átomos que son las impresiones sensibles, fenómenos aislados, que se van creando composiciones por la costumbre y generan creencias que son útiles y suficientes para la vida cotidiana, pero que no pueden dar lugar a un juicio certero y menos una ciencia. Ahí está la cosa. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es la única cosa que puede discernir la inteligencia? Las relaciones. Porque las relaciones matemáticas. Las relaciones. Y por eso, lo que yo puedo entender del mundo real son las relaciones fenoménicas. Esas relaciones fenoménicas pueden ser relaciones matemáticas. Y por eso una visión economicista, con una economía matematicista de la vida social, es apta para ellos. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo te digo una concepción matematicista de la realidad, vos pensás en Hume y decís, qué estúpido. Pero mirás a la física contemporánea y decís, ay, lo que dice la física contemporánea. Ojo. Quiere decir que un sector de la física contemporánea anda por ese camino. Y ese sector que anda por ese camino, por ejemplo, encontró base teórica en el llamado empiriocriticismo de Mach, de finales del siglo XIX, y después en la escuela analítica del Círculo de Viena a partir de 1918, con Carnap y compañía, hasta nuestros días. Y hoy la discusión está justamente planteada con un sector de la escuela analítica que está revisando las posiciones. Pero ¿cuál es la dificultad que tiene la escuela analítica para aceptar que están diciendo tonterías? Hay un gran sector que quiere darme la razón, pero tiene una dificultad, que es el nominalismo, del que hablé ayer. Ahí está. Ahora, el día que apliquen el nominalismo, sin darse cuenta, son hermanos realistas. Así son las cosas. Si usted tiene, por ejemplo, un católico, de comillas, modernista, y el tipo termina siendo realista, ¿qué bueno se va a dar cuenta que no es más modernista? ¿Entiendes? Porque la realidad golpea. Yo puedo decir, yo tengo una opción sexual intermedia, no puede decir cualquier estupidez. Pero usted me mira, viejo, vos sos machito. Medio estropeado, pero machito. Entonces, la realidad se impone. Entonces yo me puedo imaginar, puedo decir, no, me tienen que reconocer mi opción. La realidad se impone. Vos sos macho, vos sos hembra. Punto. Cuando yo acepto eso, ya automáticamente me convertí en realista. Así de sencillo, señores. Porque, en definitiva, el catolicismo es una forma fuerte, coherente, inteligente de la vida. Bien, dejemos a Hume, si ya más o menos lo han pescado, ¿sí? Y vamos a Kant, ¿le parece? Tenemos tiempo, señor padre, ¿no? A ver. Ay, son ya las 9:10. ¿A qué hora viene?
Vamos a empezar con Kant y la teoría kantiana de la experiencia. Y a diferencia de lo que hice hasta ahora, voy a empezar con una frase difícil, que no se entiende. La cuestión va a ser explicar la frase. No ponga esa cara que yo la veo. La experiencia es una síntesis constructiva de las formas a priori del entendimiento, categorías y conceptos puros, paréntesis, con el fenómeno, síntesis, de formas a priori del entendimiento con el fenómeno. Síntesis constructiva. ¿Por qué? Porque la construye el sujeto. ¿Y qué es el fenómeno? El fenómeno, a su vez, es una síntesis constructiva de las formas a priori de la sensibilidad con material fenoménico, es decir, modificaciones fenoménicas que vienen de varios saberes. ¿Cuáles son las formas a priori de la sensibilidad? Son las formas, las maneras en que la sensibilidad puede recibir los fenómenos, que son básicamente tiempo y espacio. Es decir, los fenómenos o se reciben en sucesión, tiempo, o se perciben en una localización en el espacio. Lo repito, es una síntesis constructiva de las formas a priori del entendimiento, entre paréntesis, categorías y conceptos puros, con fenómeno, el cual fenómeno es una síntesis constructiva de las formas a priori de la sensibilidad, entre paréntesis, espacio y tiempo, con material fenoménico, entendiéndolo al modo de Hume como una modificación del estado de conciencia, que viene de donde sea. Vamos a explicar eso. Este es el concepto en términos los más técnicos posibles. Experiencia como erfahrung. Primera idea. Como ustedes ven, Kant está recogiendo la terminología de Hume. Hablamos de fenómenos. Hablamos de que el conocimiento es una síntesis, un encuentro, una síntesis de, en mate, las formas a priori del entendimiento, que es el modo que tengo de entender y de juzgar, modo, vacío, pero modo, y la síntesis de las formas a priori del entendimiento, estas formas vacías, que son modos que yo tengo de juzgar. Los puedo juzgar como sustancia, como relación, como acción, etc. Con un fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Como Hume, la presencia de algo en la conciencia, pero es esta presencia de algo en la conciencia que ya está estructurada por la propia conciencia, por la conciencia sensible, es decir, las formas a priori de la sensibilidad que son tiempo y espacio. Eso es lo que estructura al fenómeno, que es, como les acabo de decir, presencia de algo en la conciencia. Ahora decimos, presencia de algo espacio-temporalmente configurado en la conciencia. Eso es un fenómeno para acá. Presencia
de un fenómeno espacial y temporalmente configurado en la conciencia. Ese fenómeno, producido, Kant dice, y por algo que está afuera, entonces Kant distingue entre el fenómeno y la cosa en sí. ¿Qué es lo que el hombre conoce? Volvemos a la pregunta inicial, ¿se acuerdan? La primera, ¿qué conocemos? ¿Un perro o la idea del perro? ¿Qué conocemos? Fenómeno. ¿Qué? Conocemos fenómeno. Pero hay cosas en sí. Sí, hay cosas en sí, dice. Seguro que hay. Pero qué sé yo no, ni las puedo conocer. ¿Y cómo sabe que hay cosas en sí? Porque tiene que haber cosas en sí. Pero dime, y los fenómenos serán producidos por las cosas en sí, supongo, qué sé yo. Pero en definitiva, vamos a ver lo que es un hombre en sí. ¿Qué debe saber lo que es un hombre en sí? La primera diferencia entre Hume y Kant sería esa, no existiría una realidad fenomenal y para Kant sí. Para Kant no tiene sentido justificar una realidad extramental, porque esa realidad extramental es incognoscible y por lo tanto no tiene significación. Pero vamos despacio. Vamos despacio. Fíjense ustedes. Estamos hablando del conocimiento empírico, que es el único conocimiento válido. No hay otro conocimiento válido. Conocimiento empírico es conocimiento fenoménico. Ahora, el sujeto que conoce está determinado por el objeto o no. Es el sujeto el que estructura el objeto. Lo estructura en un a priori. ¿A priori qué quiere decir? A priori quiere decir técnicamente, siempre quiere decir eso, a priori. Es sinónimo de trascendental, ¿verdad? Quiere decir condición de posibilidad de toda experiencia. Entonces, a priori, ¿qué es lo que hay? Lo que hay son las formas puras del entendimiento. Que son las categorías como sustancia, accidente, relación, o conceptos puros. No derivan de la experiencia. No. Condiciones de experiencia. ¿De qué derivan? No derivan, dijo. Pero claro, no me pregunte, no todavía estoy explicando. La categoría, la forma a priori del entendimiento, en la medida en que son condición, posibilidad de toda experiencia, no pueden ser conocidas directamente, porque es imposible tener experiencia de ellas. Entonces yo las conozco no por abstracción, sino por un procedimiento especial y que viene a ser, tengo que explicarlo de alguna manera. Ahora, esta apercepción trascendental es eso, ¿qué es eso? Bueno, pero eso lo pone el sujeto. Y el fenómeno, ¿quién lo construye? El sujeto, con la forma a priori de la sensibilidad, que son tiempo y espacio. Entonces, el sujeto pone la forma intelectual. El sujeto pone la estructura del fenómeno. ¿Y qué más falta? No falta más nada. Ese no es el problema. El problema es más gordo, mucho más. Porque él está hablando de eso y vos le podés preguntar, dígame, señor, es muy interesante lo que usted dice, pero lo que dice Hume, quien es un
lógica, porque dice, bueno, cada uno percibe su propio fenómeno y punto. ¿No? Pero vos me estás hablando de categorías universales que compartimos o no compartimos, hay otra cosa, que son comunes o qué son. Porque yo le pregunto a usted, yo conozco a la persona, entendiendo por persona una sustancia humana, qué sé yo, no, es un fenómeno que lo conozco con categoría, bajo la categoría de sustancia, bajo la categoría de persona. Muy bien, pero no deja de ser un fenómeno, es decir, pero esto es algo real, es la cosa en sí. Y él me va a decir, te dije que yo no conozco la cosa en sí, que es solo conocemos, y los fenómenos son los contenidos del concepto. ¿Querés que te lo diga de nuevo? Me va a decir, no, está bien. Pero ahora contestame. Si estas categorías son de tu entendimiento o también del mío. Y él va a decir, no, son categorías del entendimiento. Claro, puedo hacer todo eso a condición de que, porque dado que yo no puedo conocer la cosa en sí, estoy postulando. No existen personas en sí empíricas. Estoy postulando una persona trascendental que es condición de posibilidad de toda experiencia. Persona trascendental o sujeto trascendental. Chicos, ahí nos fuimos. ¿Entienden lo que digo? Quiere decir que vos con este sistema no podés quedarte acá y tenés que postular un hombre trascendental. ¿Qué es el hombre trascendental? Yo no quiero molestarlo, padre, pero esta es gnosis. El padre dice que yo ya estoy pesado con esto de la gnosis, pero eso es gnosis. Este sujeto trascendental no le huele a un Dios gnóstico. Es un Dios gnóstico. Esto es, termina, él quiso evitar el idealismo y termina en un idealismo que no por casualidad él tiene que reconocer que se llama idealismo trascendental. Este sujeto trascendental es uno. ¿Cómo uno se llegó? Si uno, vosotros, vos y yo somos sujetos empíricos. El sujeto empírico que caquita, no es cosa así. ¿Está? Y así vale todo. Por ejemplo, en el derecho, pasa a mí. En el derecho tenemos este doble discurso. ¿Qué es el derecho, don Manuel? Y el derecho es el límite de la libertad exterior de los hombres, respetando el mayor posible espacio de libertad de los hombres, según una ley universal de libertad. Eso es el derecho. Eso es el derecho. Entonces, si un monarca autoritario o malo o un parlamento dicta una ley injusta, ¿no hay derecho? No, sí hay derecho. ¿Cómo que hay derecho? No. Porque la realidad
el límite coactivo de la libertad exterior. Es decir, el derecho que es fuerza. Fuerza. Control social a través de la fuerza, de la libertad exterior. Según una ley universal de libertad, eso no es el concepto de derecho, sino la idea del derecho. Y acá viene esta distinción, que el concepto es el que tiene valor empírico. El concepto es el resultado de la síntesis constructiva. ¿Entiendes? Pero la idea no tiene ningún valor empírico. Y no tiene ningún valor real. ¿Para qué sirve la idea? La idea sirve como principio regulador de la razón, para ordenar los conocimientos, para dirigir la investigación, si ustedes quieren, para tener ideales, pero no tiene ningún valor de verdad. Y el gran error de la metafísica clásica es haber confundido los conceptos con las ideas. Por eso no puede haber metafísica. Por lo menos no puede haber metafísica como lo entendía el pensamiento clásico. ¿Comprenden? Entonces, el sistema del derecho, ¿cuál es? El sistema del derecho es el sistema de una ingeniería de normas como instrumento de coactivo de control social de la libertad externa de los hombres. Ese es el valor. Y sobre esa idea se formó el derecho penal. No el de ¿cómo se llama el italiano famoso? No, el más grande penalista italiano, muy ortodoxo, en muy buena línea. No. ¿Cómo? Por el amor. Por el amor del cielo, sí, eso. ¿Cómo se llama problema de la vida? ¿Quién es abogado? Bueno, señores, ¿te puedo hacer una pregunta? Esas ideas que tienen los hombres por las cuales ordena la experiencia, ¿se las pone ese ser trascendente? no, señora. Esas ideas las elabora cada uno, las encuentra cada uno. Kant no habla del origen de esas ideas, pero se entiende que esas ideas son instrumentos metodológicos. ¿Y cómo se explica el error? El error, y es fácil, porque primero, confundir una idea con un concepto ya es un ejemplo de error en la mente. Por ejemplo. Pero es un error inmanente. ¿Cómo se explica el error? La primera, el error es un juicio inadecuado que no tiene fundamento en esta síntesis constructiva. Entonces, si yo digo el perro es una relación, El fenómeno soy yo. no entiendo. El fenómeno soy yo. No es el fenómeno, no es que sea inmanente o no, se trata del concepto, que es una síntesis de una forma a priori, que es un modo de juzgar, y la presencia de un fenómeno en la conciencia. Para justificar esto, para justificar por qué este fenómeno lo pongo yo en esta categoría y no en esta otra, necesito un procedimiento. Ese procedimiento se llama imaginación trascendental. La imaginación trascendental es un mecanismo ideado por la razón, no por el entendimiento, por la razón, que lo maniquea. Es un mecanismo ideado por la razón para organizar las imágenes fenoménicas, de tal manera que se adapte a la forma a priori. Entonces, es una reelaboración
es también un elemento metodológico, es como una consecuencia de la idea, es una reelaboración para adaptar el fenómeno a la categoría. Entonces, si yo veo esto, este animal que hace guau, guau, te digo, claro. Ahora, si yo a este animal que dice guau, 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 digo relación, ahí hago un juicio falso. Porque una cosa es el concepto empírico y otra cosa es el juicio. El juicio es justamente la atribución a este fenómeno del concepto. Entonces, si yo le estoy atribuyendo mal, ¿según qué? Según el sistema de las categorías y según el sistema de los fenómenos construidos según mi forma a priori de la sensibilidad. Entonces, usted me dice, el error es inmanente. Sí, claro, porque todo conocimiento es inmanente. Todo conocimiento es inmanente. El error es inmanente, pero en definitiva, el error es inmanente, pero a su vez, el error se justifica empíricamente como error. En el sentido me engaña. No, no es que me engaña el juicio. No, el sentido me engaña. Claro, pero el juicio me engaña cuando yo conecto mal. Conecto mal el fenómeno con la categoría. Ahí está dormido y dormido me engaña. No me apresuré en el juicio. Por eso hay toda una metodología que es la depuración para tener clara la categoría, analizar con precisión la coordenada espacio-temporal del fenómeno, etc. El pensamiento debe estar dirigido a justificar la física newtoniana. Está dirigiéndose ahí. Y secundariamente al derecho, como un sistema de ingeniería normativa. Esos son los dos focos. Ahora, usted me pregunta, ¿tiene sentido hablar de error o verdad desde un punto de vista trascendente? No, sí. Porque no hay manera de superar la inmanencia de conciencia. Entonces, era lo primero que usted me preguntó. Entonces, ¿el error es inmanente? Sí, la verdad también. Claro. No hay manera de zafarse de esto. Una pregunta más. ¿Por qué tiro tantos pero siendo tan innovador? No es nada, no, mira, no es nada equivocado. Si hay algo fácil de leer, de entender, de ser así cuadradito, minutito, es Kant. Tipo que en su biblioteca dice que tenía a lo sumo 200 consolas. Tipo que leyó poco, muy poco. Por ejemplo, es evidente que no leyó. Él habla de las ideas y lo cita Platón, pero las ideas de él no tienen nada que ver con Platón. Las categorías de él no tienen nada que ver con Aristóteles. Él no leyó a Aristóteles. Él leyó a Bohr. ¿Qué alguien me encontró? Nadie me encontró la mano. No, es bastante sencillo porque a vos te parece que es muy complicado. Ahora, yo te preguntaría, ¿cuántas personas argumentan así? Bueno, es lo que a vos te parece, pero en realidad lo que a mí me parece, ese tipo de argumentación, no soy yo. Ese tipo de argumentación es objetivamente estúpido. Porque no se trata de lo que a mí me parece, eso no justifica nada, sino que tengo que dar razón de lo que estoy diciendo. A mí me parece que
hay cosas sobre materia gravísima, como que tiene que ver con la vida humana, etc., sobre materia gravísima. Y yo digo, perdón. Entonces, esa gente que dice semejante estupideces, cuando leo, digo, ¿cómo cambia? Ah, esto es. Porque no es difícil. ¿Por qué no se da relevancia? ¿Eh? ¿Por qué se da relevancia? Porque es fácil, porque parece muy serio y porque está dentro de un proceso del pensamiento moderno. Porque en el pensamiento moderno hay una cierta coherencia entre Hume, Kant y Hegel. Entonces, se ubica en esa línea y digamos que parece razonable hasta la discusión. Nosotros no somos razonables porque nosotros entramos desde afuera en esa discusión, negando el punto de partida, negamos el nominalismo, negamos el voluntarismo, negamos el subjetivismo, y porque vamos en contra de un pensamiento dominante. Y si vos me preguntás por qué hay un pensamiento dominante que es tan contrario a nosotros, creo que ayer te lo dije, y si no te lo digo hoy, en italiano, perché noi abbiamo perduto la guerra. Por eso. Bien. ¿Quieren comer? Pero se puede hacer la pregunta.